Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Gabriel Sosa Plata. Bien, pues ya tenemos en la línea telefónica justo a Gabriel Sosa Plata y con quien estaremos hablando sobre este tema. Tenemos el comentario de nuestro analista de medios. Maestro Gabriel Sosa Plata, como siempre es un placer saludarte. Vamos a estar en contacto con él. ¿Estamos en la 3? Ya estamos, José Ángel, Natalia, buenos días. Qué bueno, ¿cómo estás, Gabriel Sosa Plata? Es un placer saludarte. Pues aquí, ya no sabemos si reír o llorar, si mesarnos los cabellos, o de planos arrancárnoslos frente a la información que surge cada día en torno a, pues, la terrible corrupción que existe en nuestro país, y en particular este caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa, que aparentemente se está dando la gran vida en Londres, Inglaterra, mi querido Sosa Plata. Exactamente, y esto ha sido una denuncia de Mexicanos contra la Corrupción, que ha sido una organización que ha estado revelando pues datos muy importantes, impactantes, que revelan el alto grado de corrupción política que tenemos en nuestro país. Y justo esta semana, José Ángel, Natalia, esta misma organización presentó un estudio que se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Bueno, esto que comentas de Duarte es un caso, pero hay otros que ha documentado esta organización. María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde coordinaron, ya decíamos, esta investigación, y allí, particularmente en este estudio que dieron a conocer esta semana, un capítulo dedicado al dinero legal e ilegal que se destina a medios de comunicación durante las campañas políticas. Lo que ahí se dice, José Ángel, Natalia, es devastador, decepcionante en cuanto al ejercicio periodístico, la ética, el respeto al derecho y a los derechos de las audiencias. Quizá ya lo sabíamos, José Ángel, pero ya cuando se pone por escrito, pues resulta todavía mucho más delicado, más aún cuando hay testimonios tan reveladores como los que aquí se dan a conocer. Bueno, el reporte comienza diciendo que después del clientelismo, que pues es prácticamente la compra del voto, el pago de cobertura informativa es uno de los rubros donde más gastan las campañas, siempre de forma ilegal, porque se trata, así lo dicen, de un gasto prohibido por la ley. Con frecuencia, el pago a medios de comunicación es en efectivo o mediante triangulaciones, y buena parte de estos pagos se realiza con fondos ilegales, públicos y privados. Explican que la prohibición que se generó, ciertamente como sabemos, desde la ley de esta reforma político-electoral que se hizo en el 2007 y que impide a cualquier particular, candidatos, partidos, comprar espacios en en radio y televisión, pues bueno, ha generado un mercado negro para la compra de coberturas informativas favorables. Y así lo dicen también como sofisticados mecanismos para ocultar la intervención de los medios en el financiamiento electoral. Antes de que ellos en este informe detallen la manera en cómo se está dando este conjunto de ilegalidades, primero dicen cómo está el tema de la publicidad gubernamental, que es un tema que ya hemos platicado en diferentes momentos en este espacio, José Ángel, Natalia, y que es este dinero que dan los gobiernos a los diferentes medios de comunicación para razones supuestamente de orientación social, fines educativos, en fin, pero que termina siendo en realidad una compra de imagen. Dan detalles de informes que ya conocíamos, fundamentalmente de Artículo 19, de Fundar, de otras organizaciones que han seguido este gasto que particularmente se hace y que es muy cuantioso, pero entran en un detalle también muy interesante. Por ejemplo, en los estados en que no hubo elecciones ese año, el promedio de gasto adicional, es decir, tienen una base mínima, pero se exceden, bueno, fue del 180%, ya de por sí es muy alto, ¿no? Pero bueno, en contraste, en los 3 estados que hubo elecciones, el promedio es superior de modo estadísticamente significativo, ya que ahí se incrementa a 1,103%. O sea, que cuando hay elecciones en algún estado, el gasto de publicidad gubernamental aumenta considerablemente. ¿Con qué fines? Pues bueno, evidentemente ya lo sabemos, con el fin de ganar coberturas periodísticas a modo. Hablan de que son alrededor de 53 millones de pesos diarios que se destinan en publicidad gubernamental. Es una cantidad exorbitante si se suma lo que es el gasto de la federación y de cada uno de los estados.
recopilan un testimonio como esto. Dichos recursos no son una concesión graciosa, ya que en palabras de un comunicador entrevistado, cada peso que entra por publicidad viene aparejado a que sabes que te comprometes a tener que corresponder con un favor, ya sea chico o grande. El presupuesto de comunicación, dice la organización, puede usarse entonces como un palo o como una zanahoria para los medios de comunicación, tal como se ha puesto sobre la mesa en el caso de los polémicos despidos de diversos comunicadores incómodos a lo largo de los últimos años. Y ya una vez que exponen eso, pues entran a esto ya de la ilegalidad. Y dicen, en un extremo, un periodista señaló que en el medio que trabajó no hubo un solo candidato que fuera entrevistado sin que se le hubiese cobrado. Por este cobro no necesariamente se realiza, no necesariamente se realiza en las mismas condiciones. Diversas estrategas, comunicadores concuerdan en que hay grandes acuerdos entre medios y candidatos grandes, en particular los presidenciables, pero señalan no necesariamente son económicos estos acuerdos en un sentido de intercambio monetario inmediato, sino que son convenios políticos y de favores cruzados. Un entrevistado resumió esta lógica como: yo para qué quiero pagarle todo ahorita si vamos a estar 6 años juntos. En el caso de los candidatos a cargos mucho más modestos, un integrante de un medio de comunicación señala que eso hace que el número de clientes potenciales, pues imagínense, hay más de 3.400 cargos que están disputando, bueno, son clientes potenciales para muchos de estos medios de comunicación. Dice, el número de clientes potenciales literalmente sea de miles, porque casi cualquier candidato necesita los espacios y negocia con los medios acuerdos individuales. En estos casos lo normal es cerrar el trato con el pago en efectivo, porque cualquier factura evidentemente es reportable. Los entrevistados señalaron la existencia de diferentes paquetes que pueden ir desde acordar que no se hable mal del candidato hasta negociar espacios de cobertura en los programas y entrevistas, los cuales tienen evidentemente diferentes precios porque también son diferentes las coberturas. Dentro de la jerga de los medios de comunicación, y me consta porque yo he trabajado en medios comerciales, existe un término para denominar los espacios que tienen que ser cubiertos porque ya han sido pagados. A esto se les conoce como debes. Entonces dicen, esta nota es de debe, o sea, se debe de pagar y se debe de presentar en condiciones muy favorables. Hablan de diferentes áreas, por ejemplo, donde se da esta ilegalidad en dinero en efectivo, que son Internet, los medios impresos, los noticiarios radiofónicos, obviamente no los públicos, aunque quién sabe, habría que entrar al detalle, pues, desafortunadamente el informe no da para tanto, y programas de variedad. En fin, lo que aquí se concluye es de que esto es una manera, pues de comprar coberturas periodísticas a modo, donde hay muchísimo dinero en efectivo, y donde también se dan estos esquemas de triangulación, es decir, un empresario o una empresa amiga que compra espacios en algún noticiario, por ejemplo, de radio o de televisión, pero pues digamos que sí salen 2 que 3 anuncios que se venden a precios muy altos, pero con la idea de favorecer a algún candidato o partido político en lo particular. Así es de que dicen que si estamos hablando de que todos los días se gastan estas cantidades exorbitantes, pues hay que considerar el doble o el triple de lo que entra en dinero en efectivo a los medios de comunicación. Por supuesto, es no solo un tema que tiene que ver con nuestra democracia, sino que también viola los principios éticos del periodismo, son un engaño a las audiencias, una violación a la Constitución, porque ahí se establece esta prohibición de propaganda o publicidad presentada como información periodística y noticiosa, y por supuesto que también esto explica esta contrarreforma que tuvimos en materia de derechos de las audiencias y también justifica, en este caso, la existencia de medios públicos como Radio Educación, José Ángel Nazali. Pues sí, ahí está la cuestión, mi querido Gabriel Sosa Plata. Estaremos muy atentos. Le mandamos un abrazo, mi querido Gabriel Sosa Plata. Igualmente, muy buenos días.